Bueno, buenas noches. ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Bien? Yo he tratado de reflejar en lo que les quiero compartir en pocos minutos en esta noche un proceso para mí complejo hasta el día de hoy de reflexión personal. Pero antes de eso quisiera como enmarcarles un poquito. Esta es mi familia, el bebito soy yo, ¿verdad? Entonces esa foto fue tomada hace 51 años, ni más ni menos. Y bueno, yo nací en una familia muy linda, muy particular. Soy ratón de iglesia, ¿verdad? Mi padre era pastor y pastoreó muchas iglesias, y además de eso también luego se dedicó a trabajar con las iglesias a nivel latinoamericano, vamos a decir. Entonces yo, como ratoncito de iglesia, crecí durmiendo en las bancas de muchas iglesias, no simplemente de la iglesia donde mi padre era pastor, sino de muchas iglesias. Y para mí era muy normal de repente entrar a una iglesia súper tradicional y luego entrar a una iglesia que era requete pentecostal, ¿verdad? Entonces yo tuve esa experiencia, y aparte de esa experiencia, la experiencia de tener años como una familia misionera, porque también salimos, pero también tener un padre bien interesante, que me heredó algo que posiblemente aquí todos vamos a identificarnos con eso, pero un papá que desafiaba los paradigmas. Yo me acuerdo, yo no me di cuenta, pero yo me acuerdo una vez que un amigo mío me contó que era así, él era medio hippie, ¿verdad? Y me contó por qué él se había quedado en la iglesia, donde en un momento dado mi padre estaba pastoreando. Y entonces me dijo, Arturo, es que yo entré y me salió a saludar el pastor de la iglesia, y el pastor de la iglesia andaba en chancletas, y eso es años atrás, y andaba medio barbudo y con un poncho. Y luego yo me quedé pensando, qué interesante, en aquel momento ningún pastor hacía eso. Y a partir de ahí, bueno, tengo toda una serie de herencias, y posiblemente de ahí, y algo más que Dios puso, heredé algo que, si usted está aquí, muy posiblemente también tiene. Y sin eso es muy complicado hablar de cambio social. Y es el tema de una inconformidad, vamos a decirle así, una inconformidad santa. No es una inconformidad negativa, ¿verdad? De que hoy nos van a servir pollo en salsa y uno, pero yo no quiero pollo en salsa, yo lo que quiero es un filete, ¿verdad? De res, de esos argentinos, ¿verdad? Así bien gruesos. No es ese tipo de inconformidad, es el tipo de inconformidad que uno vuelve a ver lo que tenés alrededor, sos agradecido con lo que estás haciendo o lo que tenés, pero hay eslabones que hacen falta. Y uno dice, es que no me puedo conformar. Hay como una inconformidad que es santa, y que tiene esta pregunta en el fondo, y es ¿cómo marcamos la diferencia? Y esta es una pregunta que a mí siempre me ha perseguido desde que yo soy niño, y es horrible esta pregunta, pero también es una pregunta increíblemente importante. ¿Cómo nosotros marcamos la diferencia? Ahora yo quiero agregar un eslabón acá, que en todo lo que hemos hablado todavía no lo hemos mencionado, y es el eslabón de la iglesia como tal. No simplemente la iglesia en mayúscula, porque todos acá somos parte de la iglesia, sino la iglesia en minúscula. Y nada más les digo un dato, a ver si alguien lo sabe. ¿Cuántas iglesias somos en Costa Rica? Bueno, oficialmente bajo la Alianza Evangélica Costarricense. ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea de cuántas iglesias somos? No tantas. Somos 3.900 iglesias en Costa Rica. Oficiales. Ahora, que se le quede ese dato aquí para algo que yo les voy a decir. Pero mi idea, por ser un ratón de iglesia, yo he vuelto a ver a la iglesia en el lugar donde he estado, donde Dios me ha llevado, y siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo nosotros marcamos la diferencia?
Y no es simplemente el tema que yo lo sé y usted lo sabe, de que alguien se convierte y cambia su vida. Yo sé que eso ya está marcando una diferencia. Pero el punto es, cómo nosotros, como iglesia, con mayúsculas y minúsculas en nuestras comunidades, finalmente marcamos la diferencia. Y no simplemente como ONG, si yo soy parte de una ONG, pero yo estoy pensando en una comunidad de fe que está enraigada en sitios donde ningún otro lado, ninguna otra organización está, pero ahí está la iglesia local. Entonces yo quisiera compartirles un par de experiencias. Una a nivel individual. Yo como pastor en un momento dado desarrollé un proyecto y por esa inconformidad mía me he metido en un montón de cosas, pero nada, les voy a contar una a nivel individual y otra a nivel digamos corporativo, pensando en iglesia, de algo que estoy haciendo, pero que tiene en el fondo esas dos preguntas. Y después de eso yo quisiera sacar una serie de principios que no son ni siquiera principios, son reflexiones en el tema de perseveremos para ver cambio. Lo primero es Nexus. Nexus es un proyecto que se desarrolló durante 12, 13 años con transvestis en el centro de San José. Y esto fue todo un tema que inició conmigo. Yo una vez fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, visité una iglesia bien interesante, de esas que cambian los paradigmas, y me llamó la atención, porque a mí el tema de los transvestis y de los homosexuales siempre me ha llamado la atención, toda la vida. Y desde niño, que yo estaba bien desamparado, si había un famoso homosexual que todo el mundo conocía en el barrio, que se llamaba Memito, y que cuando pasaba era súper quebrado, pero todo el mundo hacía burla de él, y yo volví a ver y decía, pero no es correcto que se burlen de él. Y yo me acuerdo que yo llegué a Los Ángeles y una noche esta iglesia muy particular nos llevó a las calles de Hollywood, y ahí fuimos a hablar con los transvestis, y yo decía, ¿cómo uno se relaciona con los transvestis? ¿Cómo les habla uno del Señor? Y llegamos a una esquina y ahí había una iglesia, y en esa iglesia había un pastor que venía del centro de Estados Unidos, súper tradicional en su contexto, y el Señor lo llamó para estar ahí. Y él contó una historia que a mí me marcó, y luego de eso, pues nosotros comenzamos a hacer cosas aquí en el puro centro de San José durante un montón de años. Me acuerdo, y les voy a contar esta historia para que se les quede también. Llegó ese pastor, dice que cuando el Señor lo llamó, para hacerlo muy resumido, llegó a la esquina donde estaba su iglesia local, volvió a ver al otro lado de la esquina y había un transvesti, de espalda, pero era un chaval así todo fuerte, tenía ¿verdad? Estaba vestido con tacones súper altos y claro, se le veían los músculos, ¿verdad? Ustedes se lo pueden imaginar. Y cuando el pastor volvió a ver, él dice que lo primero que sintió fue repulsión. Y en aquel momento Dios le habló, pero le habló así, no en la mente, fue una cuestión súper clara, audible. Dice que Dios le habló y le dijo, si no fuera por mi gracia, vos podrías ser el que estás ahí. Y a mí eso me marcó la vida. Y nosotros vinimos y comenzamos a hacer un trabajo alrededor de la clínica bíblica, años atrás, cuando en cada esquina había 4, 5 o 6 transvestis. Y nosotros entendimos una cuestión. No es un tema de fórmulas, es un tema de relación. Y nosotros durante 3 meses comenzamos a salir en las calles y éramos un grupito de 5 o 6 personas aterrorizadas porque no sabíamos a lo que nosotros nos preparamos, o sea, realmente no sabíamos el tema, pero lo único que sabíamos es que queríamos ver un cambio en esa realidad. Y yo me acuerdo que durante 3 meses caminamos y saludamos a los transvestis, tipo 11, 12, 1 de la mañana, todas las semanas salíamos y les decíamos hola y ellos nos volvían a ver, algunos nos saludaban, otros no. Y un día decidimos presentarnos y nosotros teníamos la iglesia ahí por la clínica bíblica. Y el día que nos presentamos nos dijeron, ¿verdad que ustedes son cristianos? Y nosotros le dijimos, pues sí. Pero desarrollar una relación era muy complicado. Hasta la primera Navidad que nosotros se nos ocurrió una idea. Porque nosotros dijimos, ¿cómo les decimos a esta gente que les amamos incondicionalmente? Y vean lo que hicimos. Compramos un ramo de rosas rojas para todas las chicas. Y compramos un retrato y le pusimos ahí parte del Salmo 139 que tiene que ver también con la paternidad de Dios, se lo puede analizar.
Y salimos esa noche y comenzamos a repartir como 50 regalos alrededor. Y esa noche se quebró algo en medio de la ciudad. Pero fue increíble, esa noche fue espectacular. Vimos chicos y chicas llorar, algunos se metieron al taxi y se fueron. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a desarrollar relaciones de amistad con ellos, pero de a verdad. En el sentido de que nosotros llegábamos y no le decíamos a la gente, mira, I know you speak English, les decíamos, no vengo aquí para que usted me dé 5 minutos para darle las 4 leyes espirituales que todos conocemos. Yo aquí vengo para escuchar quién sos, para escuchar de tu vida. Y nosotros a veces quedábamos en una esquina hablando con 1 o 2 chicos, especialmente transvestis. Con las chicas también tuvimos pues todo un proceso. Pero nos quedábamos en esas esquinas a veces 1 o 2 horas escuchando sus historias. Y cuando la gente de nuestra comunidad local, no éramos una ONG, éramos una comunidad local de gente, una corporación, como dijeron por ahí al final, que nos llegábamos y nos sentábamos con ellos y comenzábamos a escuchar, y la gente nueva de la comunidad se metía. Al final de la noche casi todos decían, mira Arturo, finalmente son personas. Y uno les decía, exactamente, eso es. Y Dios hizo cosas, bueno, yo les puedo contar unas historias, y fue muy normal en nuestra comunidad ver, chicas que nos visitaban, pero hombres que llegaban vestidos de mujer a nuestros cultos. Y la comunidad aprendió, con todas las convicciones que nosotros, usted y yo tenemos claras en este tema, a amarlos, a abrazarlos, a rechazarlos. Hasta tuvimos transvestis que repartían el café a la hora del café de la gente, y alguna gente patinaba por eso. Pero fue un trabajo que cambió nuestras vidas como comunidad. Nexus, así se llama, ahorita está en pausa. Pero a partir de ahí, nosotros como comunidad nos metimos en un proceso de atención integral de esta gente. No era simplemente hablarles. Y nosotros ayudamos a muchachos durante 2 o 3 años en todo un proceso para que finalmente ellos pudiesen cambiar su vida. Y como comunidad invertimos, no son flores, simplemente la realidad, millones de colores para ayudarles. Pero lo hicimos con todo el corazón. Y la otra es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, soy director de desarrollo de esto. Somos una ONG y aquí tengo el stand, me pueden visitar ahora y llevarse una de estas, sí me deja una donación. Pero lo que nosotros hacemos es que tomamos niños que el PANI se lleva, saca de sus familias, siempre por situaciones críticas, y en vez de que las ponga en una institución, nosotros los ponemos en familias. Y en familias temporales. A veces se quedan con nosotros un tiempito, a veces se quedan más tiempo. A veces se quedan 1 o 2 años, y tenemos familias que son de largo plazo, que se quedan con el niño durante 7, 8, 9 años hasta que alcanza la mayoría de edad y no los pudieron adoptar por temas legales y se los dejan. Pero el punto aquí es que en ambas cosas lo que buscamos es que la iglesia como comunidad se involucre y marque la diferencia. Porque yo soy parte de una ONG y he trabajado en organizaciones cristianas, pero esta es la realidad. 3.900 iglesias en Costa Rica que si tuvieran visión cambiarían este país. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, este es otro tema. Pero el potencial de la iglesia es tan increíble para ser agente de cambio. De repente, una comunidad acercarse a las chicas en prostitución. Es un tema país. Podemos hacer la diferencia. O estos niños en riesgo. ¿Sabe cuántos niños hay institucionalizados en Costa Rica que deberían tener una familia y no la tienen? Hay cerca de 3.500 niños. El que ellos estén en una familia les cambia la vida. Déjenme mostrarles una foto. Esta es la foto de la última bebita que mi esposa y yo tuvimos en acogimiento. Fue la quinta. Cuando nosotros soltamos a esta niña después de meses de tenerla, la recibimos en una situación de salud muy delicada. Cuando ella se fue,
era otra niña. Yo sé que ustedes me ven súper macho, así, yo transmito una cuestión así de mucho valor, pero quiero decirles, no lo pongan en Facebook, me pegué una llorada cuando yo di a esta niña. Y los 5 niños que nosotros hemos tenido, que los ha cuidado, no simplemente nosotros como familia, sino que la visión aquí es que es la comunidad de fe, es la iglesia local que también cuida a estos niños. Eso cambia la vida de estos niños para siempre. Todo el tema del huérfano es todo un tema en la Biblia, amplio. Y en Costa Rica, y si usted es pastor aquí no se sienta culpable, pero en Costa Rica solo hay 30 iglesias en este momento que están involucradas con Casa Viva. ¿Cuántos niños hay en Costa Rica? 3.500. ¿Cuántas iglesias? Si cada iglesia atendiese un niño de estos que está en una institución, nosotros le resolveríamos la situación al Estado costarricense con su población más vulnerable, porque esta es la población más vulnerable en Costa Rica, los niños que han perdido a su familia y necesitan una familia. Y bueno, el tema es amplísimo a muchos niveles, pero el punto mío es que nosotros estamos llamados a marcar una diferencia, pero qué difícil cuando uno quiere marcar una diferencia, y creo que aquí me van a entender ustedes, y usted se topa con una barrera, y se topa con otra, y se topa con otra. Cuando yo voy a las iglesias y hablo de Casa Viva, yo hablo también a nivel de niñez país, y a veces no soy buen vendedor de Casa Viva, porque yo le digo a los pastores, bueno, si usted no lo va a hacer con Casa Viva, salado, se la pierde, pero hágalo de cualquier manera. Vaya a los albergues, haga una diferencia en la vida de estos niños, invente un programa, pero haga una diferencia. Ustedes lo pueden hacer. Ahora, déjenme compartirles 10 reflexiones cortas en este tema de perseverar, de no aflojar y de creer que no simplemente los que estamos aquí podemos hacer una diferencia, sino que podemos involucrar a la iglesia como comunidad y marcar una diferencia. Y para mí esto es clave. Yo creo que el día que nosotros logremos envisionar a las iglesias locales en nuestro país con ciertas cosas, podemos cambiar nuestra nación de maneras que ni nos imaginamos.